El libro de Efesios capítulo 4 verso 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque constantemente usted y yo vamos a recibir esos bombardeos del enemigo que tienen un solo objetivo: es debilitar nuestra fe. ¿Dónde comienzan los cambios de conducta? ¿Dónde comienza en una persona que dice, bueno, yo voy a hacer de esta manera, pero resulta que cuando quise cambiar volví a ser la misma persona que era antes? ¿Dónde comienza? Allí en la mente, donde tenemos los pensamientos, donde acumulamos los pensamientos, donde interpretamos. Porque cuando se levantan esos pensamientos, interpretamos esa información y la vamos acumulando, y son el resultado muchas veces, buenos o malos, de cada una de nuestras acciones. Y un pensamiento se levanta cuando nosotros vemos algo, sentimos algo, olfateamos algo. Son los que nos pueden llegar a generar pensamientos. Y en ese campo de batalla es donde se pulsean el ejército enemigo, que viene con pensamientos, y se pulsea con quien, con nosotros. Están allí peleando constantemente. Dígame si usted no está en el médico y dice, ay, ¿será que me va a decir que tengo esto? ¿Será que me va a decir que tengo lo otro? O está a punto de ir a hacer algo, un negocio, comprar algo, y dice, ¿y si se me frustra el negocio? ¿Y si no me sale? ¿Y si esto? Pero me va a salir. Y allí hay una batalla constante. Y la Biblia dice que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente en el libro de Efesios. Y si la palabra dice esto, es porque verdaderamente hay algo que tenemos que ir cambiando constantemente para hacer frente a todo aquello que se llama pensamiento. Efesios 6:12 nos muestra que estamos en una guerra constante, en una batalla, y no entre seres humanos, sino en una batalla espiritual. ¿Y qué es lo que hace el enemigo? Va a intentar derrotar con mentiras, con estrategias de falsedad, lo que Dios nos prometió a cada uno de nosotros. Y cuando Él logra que un pensamiento se afiance, se afirme, un pensamiento se pueda consolidar en una persona y baje al corazón, es cuando logró su objetivo. Cuando David derrotó a Goliat, la Biblia dice que las condiciones eran totalmente, no estaban en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque este hombre era un experimentado en la guerra, Goliat. Pero hay algo que uno puede entender cuando ve esta batalla en desigualdad: que no se trata de la fuerza, de la estrategia, de lo que uno puede hacer. Se trata de una batalla primero que tenemos que librar en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Es decir, necesitamos que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos. Es la única forma que podamos infectar nuestro cuerpo de buenos pensamientos, de buenas actitudes. Y esos buenos pensamientos que tienen que ver con la palabra de Dios son los que van a afectar para nuestro bien y para que las decisiones que tomemos sean las correctas. David no lo venció a Goliat en el campo de batalla. David lo venció antes, en su corazón y en su mente. Por eso es que cada día que pasa y que nosotros conocemos más a Cristo, si hay algo que tenemos que aprender es a llenarnos de pensamientos del cielo. Usted me va a decir, pastor, ¿cómo me lleno de pensamientos del cielo? Lo único que va a contrarrestar y nos va a dar victoria en esa batalla es entender lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo desarrollo la confianza en Cristo, voy a tener la capacidad de ser un vencedor en ese campo de batalla que se llama mente. Segunda de Corintios capítulo 10 verso 4. Porque las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces necesitamos nosotros entender que en este pasaje el apóstol Pablo nos dice que usted y yo tenemos las armas que necesitamos para vencer las fortalezas de mentira de Satanás. Mire, dice San Juan capítulo 8 verso 32: si vosotros permanecéis, ¿dónde? Dice, en mi palabra, verdaderamente seréis, dice, sois mis discípulos, y vamos a conocer la verdad. Vamos a conocer la verdad, y la verdad, dice, te hará libre.
Entonces tal vez vengan a hablarte, a decirte, mira que está todo mal, y puede ser que esté todo mal. Pero para los que piensan de esa manera va a estar todo mal. Para los que piensan, están adoctrinados de esa manera de pensar, va a estar todo mal. Pero para alguien que entiende la palabra, para alguien que comprende y está adoctrinado con la verdadera palabra de Dios, porque la palabra de Dios dice de ella misma en el Salmo que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Qué es lo que hace? Nos alumbra, nos da un panorama distinto de lo que otros pueden decir o de lo que otros pueden hacer. Entonces, cuando alguien te venga y te diga, no, porque todo está mal, y tal vez es cierto que está mal, pero para alguien que le crea la palabra de Dios, como David, va a decir, ¿quién es ese incircunciso que viene a atentar a los ejércitos del Dios de Israel? Entonces, cuando la palabra se encarna en nosotros, es cuando comenzamos a hacer proezas. Cuando comenzamos a entender. La Biblia dice que, Jesús dice que podemos tener victoria, ¿cómo? Cuando adquirimos el conocimiento. Cuando se nos revela el conocimiento, ahí tenemos victoria. Entonces es tan importante que nosotros comprendamos que la única manera de hacer frente a los pensamientos que quiere levantar el enemigo, que no son pensamientos de bien, sino son pensamientos de mal, porque es padre de mentira, y lo que quiere el enemigo es llevarte a ser un fracasado. Lo que quiere el enemigo es llevarte a ser alguien que jamás tenga victoria. Lo que quiere llevarte a que seas un conformista, a que te conformes. Esto es lo que me tocó y punto, esto es lo que me tocó. Pero cuando comenzamos a leer la palabra, comenzamos a darnos cuenta que hay otras cosas que nos pueden tocar, que nuestro destino no es el que nosotros pensábamos o el que un día nos dijeron y se instaló como un pensamiento en nuestras mentes, sino que hay otro destino para aquel que lee la palabra de Dios. Nosotros, cuando empezamos a escudriñar las escrituras a la luz del Espíritu, dejamos de ser algo que por mucho tiempo fuimos: ignorantes espirituales. Ignorantes espirituales. Porque un ignorante espiritual se acomoda a lo que el diablo le dice. Un ignorante espiritual se adapta, se acomoda y dice, sí, tenés razón, sí, está mal, sí, no voy a poder, no lo voy a lograr, no voy a salir adelante. Claro, sí, Señor, si todo está mal, ¿cómo yo voy a salir mal? Entonces, por mucho tiempo, ¿qué es lo que hizo el enemigo? Nos volvió ignorantes espirituales. Ignorantes espirituales. Y el Señor dice que nos dio armas. Diga conmigo, armas. Primero, el Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo viene a una persona, el Espíritu Santo quiere capacitarte, quiere prepararte. Y lo primero que hace es te trae una revelación de las Escrituras. Tal vez por mucho tiempo leíste las Escrituras, pero jamás las comprendiste. Pero un día el Espíritu Santo viene a nosotros y nos muestra que las Escrituras son el arma que usted y yo necesitamos. Que cuando las escudriñamos comenzamos a darnos cuenta que no es como yo vivía, que no es como yo pensaba, que no es como a mí me hicieron creer, sino que para mí hay algo mucho más lindo, mucho más, una vida mucho más emocionante, mucho más victoriosa que me promete el Señor. Por eso es tan importante que nosotros confiemos en la palabra de Dios, porque no hay mejor cosa que la palabra de Dios sea parte de nuestros pensamientos. Yo piense conforme a la palabra cuando voy a hablar, cuando voy a actuar, cuando voy a definir, cuando voy a decidir, conforme a la palabra de Dios. Un pensamiento tiene capacidad de crear, de formar, de traer un destino.